Carlos me pedía como tema la centralidad de Dios en la vida. Saber y entender como cristiano que Jesucristo es el centro, que debe ocupar el primer lugar, que nada de lo que nos pasa en nuestra vida se escapa a los ojos del Señor, que Él tiene un propósito, que Él tiene el control de todas las cosas que nos pasan en nuestra vida. Nosotros en nuestra iglesia hemos tenido vidas destruidas, realmente en escombros, hechas pedazos, con corazones totalmente agujereados por el pecado, por las circunstancias, por el dolor, y hemos visto cómo Dios cambia el corazón, cómo Dios transforma, cómo Dios hace un milagro en la vida de las personas. Yo me lo imagino como un tablero de ajedrez, supóngase su vida como un tablero de ajedrez. Y Dios a veces nos hace perder algún par de peones. Pero si nosotros dejamos que Jesucristo sea el Señor y Él gobierne nuestra vida, tenemos el jaque mate asegurado. Tenemos la victoria asegurada. Ahora, perder algunos peones duele, cuesta. Aquellos que han jugado alguna vez al ajedrez te comen un peón y van a decir, voy a ver si le como un caballito, el alfil, algo para compensar. Pero el Señor permite eso en nuestra vida, para probarnos y para enseñarnos que Él es el Señor, que Él es Dios y que Él tiene el control. Muchas gracias. Lo iba a pedir, este está guiado por el Espíritu. Bien, Dios tiene el control, hermanos. Algunos chicos de la iglesia fueron a un curso de alabanza, adoración, el fin de semana pasado, y les enseñaban que si la Tierra estuviese el 1% más cerca del Sol, la vida no podría existir. Nos moriríamos quemados, 150 grados aproximadamente. Si la Tierra estuviera un 1% más lejos del Sol, la vida no podría existir. Quizás hubiera 150, 200 grados bajo cero. No podría existir. Y Dios puso la tierra en el lugar justo para que usted y yo vivamos. A veces nos quejamos porque hace frío, porque llueve, porque hace calor, pero dentro de todo la pasamos, ¿sí? Vamos a buscar un salmo como introducción, Salmo 147. ¿Cuánto tiempo tengo para hablar? Díganme, más o menos. 40 minutos, bien. Prometo no pasarme de 2 horas, no, mentira. Salmo 147. Salmo 147. Versículo 3. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón. En el original hebreo ahí está hablando de los que tienen el corazón reventado. Y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Cuando dice Él cuenta el número de las estrellas, en el original habla de que Dios hace un censo de todas las estrellas. Imagínense el censo de una ciudad, de un pueblo. Van normalmente docentes o gente preparada y van preguntando en cada casa cuántos hay en la familia y demás, ¿no? Bueno, el Señor hace un censo de todas las estrellas. Ahora le pregunto, ¿cuántas estrellas hay en el firmamento? 50, porque no las podemos contar. Bueno, Dios cuenta a cada una y a cada una le pone un nombre. Para nosotros son todas muy parecidas, todas casi iguales. Yo no sé si usted viajó, yo viajé muchos años al interior de Neuquén, a todo el interior del país, trabajando en venta. Y en el interior de Neuquén, en la zona de Chosmalal, Andacollo, para el norte, se suele hacer la veranada, la invernada con los chivos, ¿no? Para que haya pastos, los llevan a la montaña y demás para tener el alimento. Y a veces me ha tocado ir a buscar algún chivo que los compañeros de trabajo me pedían, pobres chivitos, pero bueno, había que sacrificar a alguno. Y los chicos que cuidan los chivos le conocen el nombre a cada uno. Usted ve 2000 chivos ahí. Dice, este es Juancito, este es María, este es Pedrito. Y yo decía, ¿cómo sabe cuál es cuál si son todos iguales?
Para uno que no conoce, son todos iguales, pero para el que conoce, no. El Señor hace un censo de todas las estrellas y a cada una le pone nombre. Nosotros le ponemos Osa Mayor, Osa Menor, las Tres Marías, no sé, pero Dios le pone un nombre a cada una. Fíjese otro versículo, Mateo capítulo 10, versículo 30. A ver, algún hermano, alguna hermana que me ayude a leerlo. Mateo 10, 30. El Señor tiene contado todos los cabellos de nuestra cabeza y los que se nos caen, ¿no? Algunos tienen más trabajo que con otros, ¿no? ¿Vio cuando usted se baña? Quedan algunos cabellos en el depósito ahí del baño, ¿no? Y uno que hace así, hace con el dedo, lo saca, lo pone en un papel higiénico y lo tira. Bueno, ¿cuántos cabellos se le cayeron a usted por día? ¿Usted sabe? Ni idea. No hay computadora que pueda registrar esto. ¿Por qué? Porque usted, supóngase que le llaman por teléfono y dice, ¿cuántos cabellos se te cayeron cuando te bañaste esta mañana? Y yo conté unos 20, pero capaz que alguno pasó por el depósito. Entonces nadie podríamos dar el dato. Ahora el Señor tiene los cabellos contados de su cabeza y de la cabeza de 7.000 millones de personas que hay en el mundo. Los que le quedan en la cabeza y los que se le caen. Y todas las personas que existieron en toda la historia de la humanidad. Él sabe cuántos cabellos tenía en la cabeza Abraham y cuántos se le cayeron, cuántos tenía David y cuántos se le cayeron. Y a veces pensamos negligentemente que algunas circunstancias de nuestra vida a ese Dios todopoderoso y grande se le escapan. Somos muy salames, disculpe el término, pero somos muy tontos. A Dios no se le escapa absolutamente nada de lo que pasa en nuestra vida. Ahora, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Yo creo que hemos cometido un error a través de los años, y me incluyo. Hemos hablado de un evangelio de ofertas. Hemos hablado de un Jesucristo Salvador. Entonces yo le decía a la gente, este es el infierno, te quemas todo el tiempo y demás, y este es el cielo, y tenés que ser muy tonto para no decir, no, yo quiero ir al infierno, va a querer ir al cielo, ¿sí? Yo tengo mucha facilidad para predicar el evangelio, creo que el Señor me ha dado el don para evangelizar. Pero yo me lo imagino distinto, el Señor me permitió por el Espíritu imaginarme el infierno. Las personas, conocemos poquito del infierno, pero las personas se van a estar quemando un día entero, y al otro día entero, y al otro día entero. Y a la semana se van a seguir quemando. Y al mes se van a seguir quemando. Y al año siguiente se van a seguir quemando. Y así por toda una eternidad y no se van a morir. ¿Sabe una cosa? Yo no quiero que nadie vaya ahí. Entonces me desespero por predicar el Evangelio. Pero creo que hemos predicado erróneamente. Hemos predicado a Jesucristo como el Salvador. Y me parece que tenemos que predicar a Cristo como el Señor de la vida. Hay hermanos que tienen 30 años, 40 años en las cosas del Señor. Inmaduros, infantiles, no entendieron nada. Son como los niños, ¿no? Usted agarra a dos niños, supóngase en la clasecita de la horita feliz o lo que fuere, o ahora en esta hora si cuidan los niños, y le da un juguete a uno de 2 pesos. Y le da un juguete a otro de, no sé, 1 millón de pesos, por decir, ¿no? ¿Qué hacen los chicos? Este quiere el juguete de este. Y este otro quiere el juguete de este. No importa lo que vale, quiere lo del otro. A veces en la iglesia pasa lo mismo. Somos muy infantiles porque no tenemos al Señor como el Señor de nuestra vida. Para entender la centralidad de Dios en la vida, usted tiene que tener a Jesucristo como Señor. Efesios capítulo 3, versículo 19 al 21. Efesios capítulo 3, versículo 19 al 21. Leemos un versículo cada uno, por favor. Efesios 3, 19 al 21.
Hermano, hermana que lo tenga, puede hacerlo en voz alta. Efesios 3, 19, 20 y 21, un versículo cada uno. Bien, ¿qué promete el Señor si usted lo tiene como Señor, como el que gobierna en su vida? Promete dos cosas. Primero, plenitud de vida. Usted va a disfrutar de la vida. En intimidad con el Señor, uno vive la vida abundante y disfruta de la vida. Levante la mano quien quiere disfrutar de la vida. La verdad, ¿quién quiere disfrutar de la vida? Yo creo que todo. ¿Querés ser feliz? Sí, yo quiero ser feliz, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para ser felices como cristianos? Para vivir la vida abundante que el Señor nos prometió. Tener al Señor como el Señor de nuestra vida. Aquel que manda, aquel que gobierne, aquel que nos indique cómo hacer su voluntad, cómo cumplir su palabra. Y promete otra cosa este pasaje. Nos va a dar poder para vivir. No hay Goliat que se resista cuando hay un David que tiene un corazón sensible a la voz de Dios y depende de Dios. Dios te va a dar la victoria. No va a haber gigante que te pueda vencer. En el Señor siempre hay victoria. Él salió invicto en todas las batallas, no perdió ninguna. Ganó por goleada siempre. Entonces tenemos que confiar en Él y depender de Él para nuestra vida. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bueno. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. También un versículo cada uno. Romanos 14, 7 y 8. Dice, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Ahora usted agarra el libro de los jueces y varias veces dice, termina con este versículo, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así vivían los judíos. ¿Se parecen algo a los argentinos? Cada uno hace lo que bien le parece. Pero aún como cristianos lo digo. Tenemos a Jesucristo como Salvador, pero leo la Biblia cuando me hace falta, lo uso como una rueda de auxilio cuando me hace falta, que me ayude, un poxipol, pégame acá, Señor, vengo complicadito, dame una manito en este examen. Y el Señor te da una mano, gracias, Señor, todo bien, seguimos. El Señor no es para eso. Es para ser el Señor de la vida. Si alguno vive, vive para Él. Si alguno muere, muere para Él y para la gloria de Él. Estamos para darle gloria a Él y para ganar almas que no tienen a Cristo. ¿Se acuerda de los amigos de Daniel en el horno de fuego? Nabucodonosor, la estatua, todo lo demás. Conocemos la historia, ¿no? Si alguien no adoraba esa estatua, iba a ser tirado a un horno de fuego. Sadrac, Mesach y Abednego no adoraron esa estatua. Entonces el rey los manda a llamar y dice, pero no adoraron la estatua, los voy a tirar a un horno. Tienen la oportunidad ahora. Rey, no vamos a adorar esa estatua, es un ídolo. Tenemos que adorar a nuestro Dios. Pero ¿qué Dios, con minúscula, será aquel que los libre del horno de fuego? Mire, rey, nosotros conocemos a nuestro Dios. Sabemos que Él nos puede librar del horno de fuego. Y si no nos libre del horno de fuego, igual no vamos a adorar esa estatua. Los meten en el horno de fuego, dice la Biblia, que los que lo tiraron en el horno estaba calentado 7 veces ese horno, mucho, mucho calor, se murieron, quemados los que lo estaban tirando. Y cuando los tiran al fuego, eran 3 los que tiraron al fuego, se le quemaron solamente las sogas que tenían atadas y empezaron a caminar alrededor del horno. Usted conoce la historia.
Pero no eran 3 caminando, eran 4. Estaba el Señor Jesucristo con ellos, Jehová de los ejércitos, una teofanía, una aparición del Señor Jesucristo preencarnado. Los amigos de Daniel sabían que el Señor era el Señor y que Él los podía librar. Cuando salen, no tenían ni olor a humo. Usted hace un asado, varios han hecho un asado, ¿no? ¿Qué pasa cuando usted hace un asado? Hace así, pasado a humo, una baranda terrible. Imagínate si te meten en el fuego. Peor, dijo un hermano de nuestra iglesia, ¿no? Mucho más. Ni olor a fuego tenían, ni olor a humo. Milagro. Después pasa con Daniel. Había 3 sátrapas, Daniel era uno, era muy sabio y querían serrucharle el piso. Y si no podemos hacerlo, es muy fiel, excepto que le encontremos algo con respecto a su Dios. Entonces van y le dicen a Darío, el persa, el que gobernaba en ese momento, fue Nabucodonosor, después Belsasar, después Darío, que había que adorarlo a él, que había que orar a él. Y Darío, agrandado, orgulloso como eran los reyes en aquel tiempo, sí, dale, listo, firmamos, edicto real de Media y Persia, no se puede revocar. Y lo encuentran a Daniel, no se esconde. Abría las ventanas de su cámara, oraba 3 veces al día y le dicen, rey, Daniel, hay que tirar al horno de fuego. Y él intentó librarlo, no pudo. Lo lleva al horno de fuego, al foso de los leones, y dice que no pudo dormir, ayunó, siempre le tocaban con un arpa, algo, no pide nada, estaba muy angustiado el rey, lo quería a Daniel. Y a la mañana siguiente, tempranito, va y le dice, Daniel, el Dios al que continuamente sirve, ¿te pudo librar de los leones? Sí, rey. Dios mandó su ángel, cerró la boca de los leones, no me hicieron nada. Y ese rey pudo entender que el Dios de Daniel era el Dios que tenés vos y que tengo yo. Ahora este Dios a veces lo tenemos los domingos. Alabamos, cantamos, alabamos. La pasamos bien acá. Y de lunes a viernes, cuando te peleas con un compañero de trabajo, cuando vas manejando y te cruzan un auto y vas a decir, pero ¿será posible? A veces el Dios que tenemos los domingos, de lunes a viernes es más chiquito. Sigue teniendo el mismo tamaño, pero para nosotros es más chiquito, porque no lo tenemos a Él como Señor de nuestra vida, ¿sí? Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Pasaje muy conocido de la palabra. Filipenses 2, Gálatas, Efesios, Filipenses 2, 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros, en ustedes, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabe qué está diciendo acá en el original griego? Que tenemos que tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Dejó los cielos siendo Dios con todas las riquezas que tenía. Se hizo hombre, se hizo siervo y se dignó a morir en una cruz por usted y por mí. Hay un principio bíblico que se cumple aún para Jesucristo. Él dice, el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Funciona para todos, incluido Jesucristo. Es un principio que Dios establece, ¿sí? Y dice que por haberse humillado tanto, Dios le dio un nombre que sobre todo nombre, para que el nombre de Jesucristo se sujete toda autoridad. Usted, si ha tenido alguna experiencia con personas poseídas por algún demonio y demás, usted menciona a Jesucristo, usted está limpio, no practica el pecado, en intimidad con el Señor, lleno del Espíritu, y no hay nadie que lo pueda resistir, nadie, absolutamente nadie.
Vez pasada me llaman, se había manifestado una chica tipo 6 de la mañana, un día feriado, me suena el celular y digo, ¿quién es? La mamá va a la iglesia. Y cuando vamos a ministrarla con otro hermano, la chica se burlaba. Me decía, bla, 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 no te escucho, bla, 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 bla. Y me enojé, no me enojo casi nunca, pero me enojé. Y entiendo que fue del Espíritu. Le digo, en el nombre de Jesucristo cerrás la boca y no te burlas más. ¿Sabes qué hizo? No pudo hablar más. Vos estás limpio, no practicas el pecado, usás el nombre de Jesucristo, tiene toda autoridad, toda autoridad. Ahora, no es fácil dejar de aferrarse a la posición que uno tiene. Supóngase que usted es gerente de una empresa, ascendió, entró de cadete, fue rindiendo y es gerente. Y le dicen, bueno, ahora volvés a ser cadete. ¿Quién querría? Pues no, para, ya tengo mi antigüedad, yo pagué derecho de piso acá, no, yo soy gerente. Ahora, supóngase que Dios a usted lo transformara de una persona, hombre o mujer, a un perro o una perra. ¿Usted querría? No, ni loco. Vamos a poner un ejemplo un poquito más grande. Usted es un hombre o una mujer y Dios lo transformara en una hormiguita, que usted le hace así y chau hormiga. ¿Usted querría? No. Nos aferramos a la posición de seres humanos. Decimos, Señor, no, para. Vos me creaste hombre, mujer, no me vas a hacer una hormiguita ahora. No. Nos aferramos a la posición que tenemos. ¿El Señor lo podía hacer? Totalmente. Fue mucho peor lo que hizo el Señor. Se humilló 10.000 veces más que si nosotros nos hiciéramos una hormiga. ¿Entiende el punto? Ahora, Él podría haber dicho, yo soy el Señor, todos a servirme. Y en Juan 13, Él lava los pies de los discípulos. Dice, no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Ahora, cuando el Señor se humilla delante del Padre, por lo que menciona este pasaje, Él recibe dos cosas. Primero, recibe el nombre sumo, es la raíz de sumar. Quiere decir que su nombre, Jesús, es la suma de muchos nombres. ¿Sí? El nombre sumo. Y recibe un nombre que es sobre todo nombre. Ante Él se dobla toda rodilla. De lo que están en los cielos, ángeles, principados, potestades, lo que está en la tierra. ¿Qué gobernantes hay en la tierra? Presidente, gobernador, intendente. Romanos 13, toda autoridad ha sido establecida por Dios. No sé si usted está de acuerdo con Macri, con Cristina, ni me importa. Yo soy apolítico, creo que tenemos que ser así. Pero no hay autoridad que no haya sido establecida por Dios. Ahora, cuando el pueblo de Israel, ahí en Jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía, ellos deciden elegir a un rey. ¿Quién era el rey que ellos tenían? El Señor era el rey. Y ellos deciden elegir un rey. Y Samuel le dice, no, está mal, se pasó la noche sin dormir, orando. ¿Cómo van a elegir un rey? Si el Señor es el rey, ellos deciden elegir un rey y el Señor les dice, dale un rey, piden un rey, dale un rey. Ahora, si en el pueblo, todo el pueblo, cada uno hacía lo que bien le parecía, y de esa gente eligen un rey, ¿qué iba a hacer el rey? Lo que a él le parecía. Eligieron un rey conforme al corazón de ellos. Hasta que Dios tiene que sacar a Saúl y elige un hombre conforme a su corazón, que lo tenía él como Señor. ¿Sí? ¿Cómo querés vivir en tu vida? ¿Hacer lo que a vos te parece o dejar que el Señor sea el Señor? Se vive distinto. A veces nos gustan las bendiciones, nos gustan los beneficios, pero no estamos dispuestos a dejar que Él sea el Señor realmente de nuestra vida. Dice ahí que le dio un nombre que sobre todo nombre. ¿Qué nombres tiene Jesucristo en la Biblia? A ver si me ayudan. ¿Algún nombre del Señor? Emanuel. ¿Qué otro? Príncipe de paz.
consejero, Cordero de Dios, bien, Mesías, yo soy, Rey de Reyes, bueno, muchos nombres más. El nombre que Dios le da acá al Señor es Señor, Kyrios, K-Y-R-I-O-S, Señor. Ahora, para nosotros en castellano, Señor no significa nada, ¿no? Usted dice el señor Pérez, el señor López, el señor Tosini. ¿Quién es? No es nadie, es Señor. Pero en el griego, en el idioma original, en el hebreo también, el Señor era otra cosa, era la suma de varios nombres. Usted sumaba jefe, más dueño, más amo, más soberano, más máxima autoridad, y eso daba Kyrios, Señor. Ese nombre, el más alto que existe, le dio Dios a Jesucristo, el nombre de Señor. Ahora, cuando usted dice Jesucristo es mi Señor, usted está diciendo, Él manda, Él gobierna en mi vida, Él me indica cómo vivir. Voy a comprar un par de zapatillas, le digo, Señor, ¿qué par de zapatillas tengo que comprar? Que sean de las 3B, buena, bonita y barata, ¿no? Y si usted no ora, se equivoca. ¿Le pasó alguna vez? ¿Alguna vez compró un auto sin orar? Yo compré un auto sin orar, era un negocio. Acá está. Lo choqué, lo fundí, me cansé de renegar. Y era un dunita que metía 40 pibes para la escuelita y iba haciendo Willy, así el Duna, ¿no? Le digo, Señor, dame una camionetita que vos quieras. El Señor me indicó comprar una Fiorinito, le metimos 2 asientitos atrás. La usé 8 años. Cambio aceite y filtro, cambio aceite y filtro, cambio aceite y filtro. Nada. Y la pudimos usar para el Señor. ¿Por qué? A veces creemos que somos re capos haciendo negocio, que somos muy inteligentes, que casi no necesitamos orar. Sí, sagué, la tengo re clara. Y ahí metemos la pata hasta el cuadril. No sé si le pasó. Si no le pasó, le va a pasar. Ahora, había 2 aspectos en que el Señor, el Kyrios, Curios, como sea, significaban acá. Uno era con minúscula. Toda persona que tenía un esclavo tenía un Kyrios, ¿sí? Un señor. Cuando Saulo de Tarso, ahí en Hechos 9, se le aparece el Señor, dice, Kyrios, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese nombre, Señor. Pero había un nombre con mayúscula, un Kyrios con mayúscula, y ese Kyrios con mayúscula era el César, el que gobernaba en aquel momento. Y César creó un saludo personal. Yo trabajé muchos años en venta y no hay nada mejor que la propaganda boca a boca, ¿no? Entonces, cuando alguien saludaba, decía, el César es el Kyrios, el otro tenía que contestar, el César es el Kyrios. Y el César, ancho como alpargate croto, ¿no? Era el Señor, él. Hasta que alguien se encontraba con un cristiano y le decía, el César es el Kyrios. Y él le decía, no, Jesucristo es el Kyrios. ¿Cómo? A la hoguera, a los leones, bla, 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 lo que sufrieron los mártires, ¿no? Ahora, el César podía disponer hasta de la vida de las personas. Él quería comprar un terreno que lo tenías vos, y decía, bueno, correte de ahí porque ese terreno va a ser mío, voy a hacer el palacio ahí. ¿Qué dirías vos si fueras argentino? ¿Vas a hacer el palacio ahí? Bueno, ese terreno vale $50.000, te lo puedo cobrar $200.000, vamos a hacer negocio. Dice, el César decía, no, te vas de ahí, no te doy ningún terreno, vos te vas y chau. Pero te cortaban la cabeza y chau. Era así. Ahora, el nombre Kyrios, Señor, marca la diferencia entre nosotros y los primeros cristianos. Ellos recibían a Cristo como Señor. Nosotros lo recibimos como Salvador, como el Poxipol, como el que nos lleve un ratito, que nos lleve al cielo. Ahora, ¿qué dice el Señor? ¿Se sujeta a mí o no? ¿Está dispuesto a obedecerme o no? ¿Está dispuesto a hacer mi voluntad o no?
Fíjese cuando el Señor llama a Simón y a Andrés. Ellos estaban limpiando las redes ahí, y el Señor le dice, síganme y yo voy a hacer que sean pescadores de hombres. ¿Quién mandaba hasta ese momento en la vida de Pedro? Pedro. ¿Cómo? ¿Vos me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Sí, seguime. ¿Qué hacen los discípulos? Le siguen. Mateo estaba cobrando impuestos. Estaba la mesita ahí, su planilla en Excel, todo prolijito. No había Excel en aquel tiempo, ¿no? Cobraba impuestos para el Imperio Romano. Era muy querido Mateo en aquel tiempo, ¿no? Estaba entre los judíos y una mesita decía, se cobran impuestos para el Imperio Romano. Ah. Y el Señor le dice, Mateo, seguime. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en lugar de Mateo? Señor, espera un cachito, tengo que trabajar hasta las 8, estoy trabajando, tengo que presentar la planilla, las cobranzas al jefe, después voy. Pero el Kyrios, el Señor, lo mandaba. Dejó la mesa, la planilla de Excel, no la tenía, pero los papelitos, lo que sea, y el patrón le dice, pero Mateo, ¿qué hace? El Señor me llama, ya está, voy. Imagínate Zaqueo, peticito, se sube a un árbol grande, al sicómoro, era un árbol altísimo para ver al Señor. El Señor va pasando y Zaqueo pensó que pasaba desapercibido. Y el Señor va pasando por ahí, lo mira, dice, Zaqueo, vení. Zaqueo era un comerciante muy conocido en aquel tiempo. Imagínense hoy acá, por poner un nombre, Ferracioli. Arriba del árbol, camuflado ahí, peticito, y el Señor pasa y dice, vení, hoy tengo que ir a tu casa. Y lo llamó por su nombre. Y el Señor, Zaqueo habrá dicho, ¿quién le dijo mi nombre a este? Cuando él baja, le dice, Zaqueo, tengo que ir a tu casa. Ahora, se va corriendo Zaqueo a su casa. Ahora imagínense en las hermanas, pónganse en el lugar de la señora de Zaqueo, ¿no? Llega Zaqueo y le dice, vida, prepara todo, que viene el Señor acá a casa. ¿Que viene quién? Viene el Señor, Jesucristo. ¿Y vos lo invitaste? No, no lo invité. Para. ¿Cómo que no lo invitaste? Vos no lo invitaste y se invitó solo y viene. Sí, Él es el Señor. ¿Pero quién manda en esta casa? Hice la misma pregunta en nuestra iglesia, ¿no? Digo, ¿quién mandaba en la vida de Zaqueo? Y alguien dijo, la señora de Zaqueo. Es probable. Cualquier similitud es pura coincidencia. Ahora, ¿qué dice la señora? Bueno, está bien, listo. Agregamos un plato más de comida y ya está. Zaqueo le dice, vida, no viene solo. Son 12 apóstoles, y algunos grandotes con pelo deben morfar mal, y viene con varios discípulos más, deben ser unos 20, 25. ¿Qué? ¿Y en cuánto tiempo vienen? Y están viniendo, 10 minutitos están acá. Ya anda a comprarte unas empanadas a la roticería, no sé qué va a hacer, pero vos le das de comer, ¿no? Zaqueo hasta ese momento mandaba a él. Cuando llega el Señor no le había enseñado nada. Y Zaqueo dice, si yo a alguien le debo algo, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Quién le enseñó eso a Zaqueo? Nadie. Pero cuando el Señor llega a la vida como el Señor, tu vida cambia. No puede no cambiar. Paul Washer lo explicaba así. Santiago, 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Vos antes de recibir a Cristo eras un chancho, ¿sí? Por ilustrarlo así. ¿Qué come un chancho? Basura, porquería, pecado, aplicándolo a nuestra vida. Si un chancho come basura, ¿le hace mal? No. ¿Por qué? Porque es chancho, es su naturaleza, tiene ácido muriático en el estómago, come bulones y no le hace mal. ¿Sí? Bien. Usted recibe a Cristo, Dios lo transforma en persona, en un hombre o una mujer. ¿Un hombre o una mujer puede comer algo descompuesto?
Pero digamos, usted va al supermercado, compra un yogur que está vencido, no se dio cuenta, y lo come. Casi seguro le va a caer mal, si ya está descompuesto, ¿no? Ahora, ¿usted puede vivir comiendo basura y que no le haga mal? No. Si usted vive comiendo basura y no le hace mal, ¿qué significa? Que usted sigue siendo chancho. En las iglesias tenemos mucha gente que cree ser salva, pero vive como le parece, como vivía el pueblo de Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Romanos 8:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo vive la gente del mundo, la gente de afuera? Cada uno hace lo que le parece, lo que se le da la gana. ¿Y usted y yo cómo vivimos? Muchas veces igual. Pero decimos, Él es el Señor. ¿Qué Señor? Un hermano lo ilustró con el reino de Inglaterra, ¿no? La Inglaterra espiritual, la iglesia de hoy. Tiene una reina que es una figurita, porque es la reina, pero no decide absolutamente nada. Todos la veneran, la adoran, todo joya, pero no pincha ni corta, como decimos los argentinos, ¿no? Hay un primer ministro que es el que gobierna. A veces nosotros hacemos así, decimos, vos sos el Señor, te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Pero el primer ministro en mi vida soy yo. Yo soy el que mando, yo soy el que decido, yo soy el que digo cómo hay que hacer las cosas. Ahora, la iglesia primitiva recibía a Cristo bajo otra figura. Ellos lo recibían como Señor, no como Salvador. El apóstol Pablo, si usted googlea o estudia un poco la Biblia, menciona a Jesucristo 3 veces como Salvador y 300 veces como Señor. Estúdielo. ¿Qué hacemos nosotros? Y yo me incluyo. Mencionamos 3 veces a Jesucristo como Señor y 300 veces como Salvador. Por eso tenemos los resultados que tenemos en nuestra iglesia hoy día, en nuestras iglesias hoy día. Terminamos con el último versículo, Lucas 6:46. El Señor dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Fíjese que nosotros oramos, vamos a la presencia del Señor, nos arrodillamos al lado de la cama, donde sea, y oramos, pasamos un tiempo en la presencia del Señor. Y le decimos, vos sos el Señor, te adoro, te bendigo, tenés un trono en mi corazón, en la iglesia, en mi familia, en mi matrimonio. Y me levanto, voy al trabajo y hago lo que se me canta, lo que a mí me parece. Ahora, si a vos te preguntan, ¿quién es el Señor de tu vida? ¿Qué diríamos todos? Jesucristo. Ahora, en la realidad, ¿es el Señor de tu vida? ¿Es el Kyrios, el que manda, el que gobierna? ¿Vos querés entender que a Dios no se le escapa absolutamente nada? Tenés que tenerlo a Él como Señor. Terminamos con un último pasaje que me está trayendo el Espíritu, Habacuc, capítulo 3. Quizá vos en esta noche estés mal. Y una de las características para estar mal es que el diablo nos está robando, nos está matando y nos está destruyendo. Juan 10:10 habla de 2 formas de vivir. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es un versículo que uso mucho yo. Ese versículo dice que hay 2 formas de vivir. O vivís la vida abundante en Cristo, o el diablo te está robando, te está matando y te está destruyendo. La felicidad,
te llena de angustia, te hace vivir triste, amargado. ¿Sí? ¿Vos vivís la vida abundante en Cristo? Le pregunto a algunos hermanos. Te dicen, bueno, sea abundante, abundante. No, qué sé yo, más o menos la voy llevando. En intimidad con el Señor vivís una vida abundante, plena. Habacuc 3:17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, todo para atrás, mal. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Sabe de qué está hablando este pasaje? Este pasaje está hablando del ánimo. Vos te vas a orar al lado de la cama y tenés problemas, cargas, circunstancias difíciles. Y estuviste 1 hora en la presencia del Señor orando. Y te levantás de ahí y si no tenías trabajo, seguís sin trabajo. Y si tenías la heladera vacía, quizás sigas con la heladera vacía. Y si tenés un familiar enfermo, quizás sigas con el familiar enfermo. Pero vos te levantás de ahí y te sentís distinto. ¿O no? Cuando uno sale de la presencia del Señor, se siente distinto. Ahora, fíjese la ilustración que me dio el Señor con este pasaje. Usted y yo somos un siervo, una sierva. Y el enemigo de nuestras almas, ¿qué animal es? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. El león se come a los siervos. Ahora imagínense, usted lo persigue el león. Usted es siervo. El león es más ligero, lo va a alcanzar. Usted dice, trato de enfrentarlo. Olvídese, se lo va a papear. No. Entonces dice, bueno, corro para otro lado. La única que tiene es correr para la montaña. El ciervo tiene la capacidad de saltar a una distancia de 3-4 metros y caer con las 4 patas a la superficie de una moneda de 50 centavos. Eso el león no lo puede hacer. No lo puede hacer. Entonces el ciervo sube, va saltando los riscos y el león se queda abajo y dice, ya vas a bajar. Cuando bajé te agarro. Ahora tenemos una virtud. Del monte del Señor, si queremos, podemos vivirlo como común denominador y no bajar nunca de ahí. Entonces el león nos puede estar esperando abajo, pero nosotros estamos siempre en el monte. ¿Quiere vivir en victoria como siervo? Suba al monte y quédese ahí. No baje de ahí. Ahora, hay hermanos, hermanas, que no tienen ni siquiera la intención de subir al monte, pero quieren la bendición de Dios para su vida. No funciona así. Suba al monte, que la bendición está ahí. Entre al lugar santísimo. El Señor abrió el velo. Quédese en el lugar santísimo. Entraba el sumo sacerdote una vez al año y con una soguita en el tobillo, porque si entraba con pecado se moría, lo sacaban de la soga. Usted y yo tenemos el privilegio de entrar todos los días de nuestra vida y que eso sea un común denominador. Pero Él tiene que ser el Señor de su vida, no solamente el Salvador. ¿Oramos para terminar? Quizás sea un tiempo de reflexión, quizás el Señor habló a su corazón y pueda decirle en el silencio de su corazón, Señor, la verdad te tenía como Salvador. No estás siendo en este momento el Señor de mi vida. No te estoy entregando mi voluntad, hago lo que quiero como hacía el pueblo de Israel. Entiendo que necesito subir al monte. Entiendo que te necesito. Entiendo que tenés que ser el Señor de mi vida para discernir y entender que todo lo que me pasa no se escapó de tu control. Y aunque pierda algunos peones en el tablero, sé que vos tenés la victoria y que no hay Goliat, no hay gigante que no pueda ser vencido cuando dependo de ti. Nuestro Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que siempre habla a nuestro corazón, a nuestra vida. Queremos pedirte que nuestro corazón sea una tierra dócil, una tierra arada, una tierra fértil, para que la semilla de tu palabra entre y germine.
Perdónanos, Señor, por cuántas veces te tenemos como el Salvador, como el Poxipol, como el Red de Auxilio, como aquel que cuando te necesitamos, te usamos. Señor, ayúdanos a que seas el Señor de nuestra vida, aquel que manda, aquel que gobierna, aquel que nos indica cómo vivir, porque lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es hacer tu voluntad y cumplir tu palabra, vivir en santidad, en pureza, para garantizarnos tu bendición. Te damos la gloria a ti. Gracias por tu palabra y oramos para que tu Espíritu Santo pueda aplicarla a nuestra vida y que realmente con gozo, con alegría, podamos obedecer lo que tú nos indicas en tu palabra y vivir como los primeros cristianos, estar dispuestos a jugarnos por ti y por tus planes, tus propósitos para cada uno de nosotros. Te damos la gloria solamente a ti. Te adoramos, te bendecimos. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.